Cuando en los años 80 del siglo pasado, Margaret Thatcher se propuso resetear Gran Bretaña y cambiarla de raíz para adecuarla a las leyes puras y duras del mercado, creyó que debía desatar una guerra interna. Lo hizo después de haber triunfado en una guerra externa, que los argentinos y las argentinas conocemos muy bien porque fue contra nuestro país, y para mantener la ocupación ilegal e ilegítima de nuestras Islas Malvinas. En la serie Sherwood, un policial negro ambientado en este tiempo, pero con muchas reminiscencias hacia aquellos años, una abogada que defiende a víctimas de la represión estatal bajo el gobierno thatcherista que siguen reclamando hasta hoy, describe muy claramente los objetivos de la que entonces llamaban, o se había autobautizado, la Dama de Hierro. Ella creía que para disciplinar al conjunto del movimiento sindical y del movimiento obrero debía propinar una derrota ejemplar y disciplinadora en alguna de las industrias nacionalizadas. Esto lo explica muy claramente la abogada en la serie. Tenía que provocar un enfrentamiento y tenía que ganar la batalla. Y la industria elegida fue la del carbón. El Estado Mayor thatcherista se preparó como si fuera a una guerra. La histórica huelga de casi un año, entre marzo de 1984 y marzo de 1985, fue la respuesta que terminó en una derrota. Cierre de minas, miles de despidos y con el tiempo prácticamente la liquidación de la industria del carbón. Esto le permitió a Thatcher, esa derrota, transformarse definitivamente en Thatcher. Junto con Ronald Reagan en Estados Unidos, fueron los artífices que habilitaron la hegemonía neoliberal durante 20, 30 años en todo el mundo. Los argumentos en ese momento para derrotar a los mineros eran muy parecidos a los que se dan ahora o a los que escuchamos ahora. Hay que modernizar la economía y las relaciones laborales, terminar con los privilegios del movimiento sindical organizado, liberar la economía de las trabas corporativas y permitir que el mercado hiciera grande a Gran Bretaña otra vez. Por supuesto que nada de eso sucedió y Gran Bretaña no hizo más que empeorar con el paso del tiempo y precarizar la vida de todas las generaciones posteriores. Por eso el 8 de abril del 2013, cuando después de un derrame cerebral Margaret Thatcher murió a los 87 años en el Hotel Ritz de Londres, miles de británicos y británicas salieron a la calle a festejarla a Breaking News. Thatcher is dead. La Dama de Hierro había muerto. Los epígonos en la Argentina, los que hoy quieren emularla y llevar adelante un calco y copia de esa contrarrevolución, reproducen las formas y muchos de los fundamentos. La reforma laboral no tiene un argumento o un fundamento técnico o económico en el sentido estricto. Tiene básicamente un fundamento político. Para lograr una nueva adecuación de la economía argentina a las reglas de un mercado mucho más en crisis que en aquella época, se debe disciplinar aún más a la clase trabajadora y por su intermedio a toda la sociedad. Se debe limar su capacidad de lucha y de resistencia, que, digamos la verdad, está debilitada por varias razones, pero también por falta de uso o de ejercicio debido a la complicidad o la pasividad cómplice de las dirigencias sindicales. Y acá se impone una reflexión a la que le deberían prestar atención los que dicen oponerse a Milei, pero compran sus argumentos. Si el peso de la clase obrera en el entramado productivo ha decrecido dramáticamente, como sostienen muchos analistas, hasta casi perder significado, ¿por qué la reforma laboral está en el centro y en el primer lugar de la agenda del gobierno? Bueno, por dos motivos. Porque con inteligencia artificial o tecnificación incluida, la cuestión de vida o muerte para los empresarios y para el capital sigue siendo aumentar la tasa de explotación de los trabajadores y las trabajadoras, que es el origen de toda ganancia
y lo continúa haciendo en la actualidad. Pero en segundo lugar, porque son conscientes de que las conquistas sostenidas hoy por el movimiento obrero formalizado pueden operar como un piso y hasta un símbolo que hay que destruir para lograr no solo el aumento de la tasa de explotación en esos sectores, sino un proceso de esclavización y disciplinamiento de toda la sociedad, de los precarizados, de los informales, de los estudiantes que aspiran a tener un empleo el día de mañana, de la educación y la salud pública, con el objetivo de privatizarlo. Es decir, es un plan político, o si se quiere un plan de guerra, contra las mayorías populares de toda la sociedad. No se trata solamente de quitarle derechos al movimiento obrero organizado, como se dice comúnmente, se trata justamente de desorganizarlo y cumplir aquel viejo sueño húmedo de Thatcher. No existe la sociedad, existen los individuos. Y cuando ella decía sociedad, hablaba de cualquier tipo de organización colectiva que buscara, aunque sea un mínimo equilibrio, en esa relación tremendamente desigual que hay entre el empresariado, los dueños de todas las cosas, y el trabajador o la trabajadora individual, aislado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquella experiencia exitosa en Gran Bretaña y este engendro en curso en nuestro país? Bueno, son varias. Una es que el mundo no está alineado con los mismos principios como en aquellos años y con un neoliberalismo en ascenso, alineamiento de que gozó Carlos Menem en la Argentina, por eso le permitió llevar adelante muchas contrarreformas. De hecho, el neoliberalismo que postula Milei está en crisis hoy en el mundo y es un mundo que tiene una dinámica mucho más caótica antes que de unidad de propósitos. En segundo lugar, las batallas, Milei las tiene por delante y no a sus espaldas. Es cierto que avanzó en el ajuste, que licuó salarios, que venían licuados también, digamos todo. Como también es verdad que hubo luchas emblemáticas, como las del Garrahan, ante las que tuvo que retroceder. En tercer lugar, también es cierto que hay un debilitamiento de las organizaciones sindicales y unas dirigencias más dispuestas a la negociación o a la entrega que al combate. Como es verdad que ellos consideran que, debilitadas y todo, las organizaciones siguen siendo una traba para sus planes e incluso que hay sectores combativos que pueden pelear por transformarlas en otra cosa, como también pasó en el Garrahan. En síntesis, nadie tiene ganado este partido de antemano, tampoco estaba ganado de antemano en Gran Bretaña, fue una huelga de un año, de una lucha durísima. Sobre eso voy a escribir seguramente en los próximos días. Al margen de los triunfos electorales, la subordinación del sistema político o las encuestas que favorezcan al gobierno. Está absolutamente abierta la posibilidad de que el proyecto de los aprendices de Thatcher en la Argentina fallezca antes de nacer.